Bien, buenas tardes compañeros, gusto saludarles. Hoy vamos a continuar con el contenido del curso, espero que todos estén muy bien. Buen provecho para los que aún terminaron de almorzar. Espero que los que están en el trabajo pues también tengan una excelente tarde. Y pues bueno, hoy vamos a continuar con agotar un poquito el contenido del curso. Vamos a terminar de ver la presentación que teníamos pendiente de la clase el día martes. Vamos a entrar a ver también un poquito de temas de principios del derecho penal y vamos a dejar un pequeño espacio para que podamos comentar y argumentar la coyuntura nacional, ¿verdad? Quienes han visto noticias saben que actualmente Guatemala está en la mira mundial por unas acusaciones y pues por las declaraciones que han dado los funcionarios públicos de Guatemala, ¿verdad? Tanto el Ministerio Público, organismo ejecutivo, comunidad internacional, etcétera, ¿verdad? Entonces, compañeros, vamos a dar inicio. Quiero que todos, por favor, me confirmen. Yo ahorita voy a compartir una presentación en pantalla. Bien, quienes recuerdan, en la clase pasada hablamos sobre el derecho penal 1, hablamos sobre los fines, la finalidad, los fines del derecho penal, la finalidad, algunas características principales. Nos faltó hablar sobre el control social. Hoy vamos a continuar con el tema del control social. Entonces, el derecho penal se nos presenta desde que en Guatemala se incorpora el juicio oral y público, ¿verdad? Desde que se hacen las reformas al Código Penal actualizado y se crean las leyes especiales penales guatemaltecas para complementar y para desarrollar una forma más extensa el derecho penal guatemalteco, nace a la vida jurídica el derecho penal como medio de control social. Y el derecho penal como control social nos quiere decir que toda sociedad se organiza en torno de un determinado orden, ¿sí? Toda sociedad tiene que tener una serie de normas, ¿sí? Una serie de conductas que estén previstas en la ley, ¿verdad? Como inadecuadas, ¿sí? O una serie de parámetros que no pueden ser violentados o que no pueden ser en algún momento quebrantados por la sociedad, ¿verdad? Y cuando me refiero a la sociedad, me refiero a las personas individuales o en personas jurídicas que en algún momento puedan cometer algún hecho que sea constitutivo de delito, ¿sí? En la sociedad guatemalteca tenemos un cúmulo de valores, ideologías, tenemos historia, somos socialmente predominantes, ¿verdad? La sociedad guatemalteca es una sociedad eminentemente conservadora, ¿verdad? Por las personas que les gusta estudiar las ideologías políticas del país y los que tuvieron a bien, me imagino que ustedes también tienen un curso que se llama Teoría del Estado, donde enseñan los diferentes tipos de ideologías políticas, corrientes filosóficas de la política, etcétera. Guatemala es un estado eminentemente conservador, ¿verdad? Ustedes tienen una política aún muy conservadora. Tenemos una derecha extrema aquí en Guatemala que últimamente ha estado empoderándose. La izquierda también por ahí hace lo suyo. Recuerden que el Congreso de la República está integrado por muchas. ¿Me confirman los demás si se ve igual? Sí, adelante. No se ve nada. Ok, permítanme. Por favor, voy a solicitar que bloqueen sus micrófonos, ya que por ahí escucho a alguien con su micrófono abierto. Muy bien. ¿Logran ver ahí la presentación? Sí, Ahora sí, licenciado. Ahí sí, Alex. Ahora sí, licenciado. ¿Sí la ven? Sí, licenciado. Ok. Bien, como les decía, toda sociedad se organiza en torno a un determinado orden, ¿verdad? Tiene que haber una serie de parámetros, de conductas, ¿sí? Normativas
leyes que no permitan que cualquier ciudadano se salga de los parámetros normales para convivencia en una sociedad. ¿Sí? Existe una serie de parámetros que cuidan los bienes jurídicos tutelados del Estado de Guatemala, ¿sí? Que establece el Código Penal. Por lo que surge el consenso de la sociedad al organizarse, ¿sí? La sociedad, ¿sí?, está obligada a organizarse, y para organizarse está obligada a poner ciertos parámetros de conducta, ¿sí?, los cuales sean controlados por órganos administradores de justicia, ¿sí? El Código Penal es un código que es creado por el Congreso de la República por ser una norma ordinaria, como ya lo definimos, pero que son interpretados, controlados y juzgados por un ente operador de justicia, como lo es un juzgado, ¿verdad? Un juzgado donde existe un juez que es el que lleva a cabo y tutela el proceso penal. El juez es el ente encargado, es un sujeto procesal penal que es el encargado de velar porque el proceso penal se ventile en una forma que se respeten tanto sus principios como las garantías constitucionales y las garantías penales, ¿sí? Por lo cual, si toda sociedad se organiza en torno a un determinado orden, es decir, un cúmulo de valores e ideologías, ¿sí?, por esto surge el consenso de la sociedad de organizarse en torno a dicho orden. El derecho es un instrumento que se utiliza para garantizar ese orden, ¿sí?, y para que la sociedad se organice, ¿sí?, que sumado a los mecanismos sociales naturales como la educación, también tenemos otro tipo de mecanismos, ¿verdad?, de control social, como lo es, primero, la educación, ¿verdad?, la escuela, colegio, instituto. La escuela, colegio, instituto, la educación que nosotros recibimos es nuestro primer círculo de educación, es nuestro primer medio de control social, ¿sí?, es el primer círculo que determina el orden dentro de la sociedad. Posterior a esto tenemos la familia, ¿verdad?, quien también nos enseña principios, valores, ¿sí?, parámetros de conducta, hasta dónde podemos actuar, hasta dónde tenemos que ser precavidos y hasta dónde podemos obedecer el aparato estatal de control social, ¿sí? Y por otro lado, la convivencia social pacífica, ¿verdad? Estos tres elementos del control social, como lo es la familia, la educación, la religión, ¿sí?, la convivencia social, son círculos que forman parte de la sociedad, que en algún momento también son élites políticas, ¿sí?, porque la religión por medio de un arzobispado es una élite política. Las escuelas, colegios son élites políticas, controlan, ¿verdad?, por medio de sus dirigentes, los diferentes segmentos políticos que tiene el país. La familia, ¿verdad?, es un órgano de control también que sirve como medio de control social para definir parámetros, definir el orden, ¿sí?, y que se puedan inculcar por medio de los siguientes valores y la diversidad también. Por favor, voy a solicitar que puedan bloquear su micrófono, por ahí todavía hay alguien que tiene el micrófono encendido. Entonces, el derecho penal es un medio de control social. Si me permiten, solo voy a dejar de presentar para apagar el micrófono. Se escucha un micrófono por ahí, disculpen. Pero si se escucha, interrumpo la clase. Es de Rudy. Rudy o Ruby. Creo que es Rudy Quat, licenciado. No lo tengo acá. No lo veo aquí, pero si ustedes pudieran hablarle para que apague el micrófono sería excelente. Bien, yo creo que ya, porque ahorita ya no se escucha. Derecho penal como un medio de control social, ¿sí? El derecho penal tiene sus propios fines, tiene sus finalidades, tiene sus características y sobre todo es un medio de control social, ¿sí? Existen órganos de control social y también existen medios de control social. Uno de los medios de control social es, ¿verdad?, como lo dijimos, esos parámetros que definen orden, ¿verdad?, como lo son la educación, la familia, la religión, ¿verdad?, la convivencia social, la interacción social, ¿verdad?
Son elementos que definitivamente determinan mecanismos para que la sociedad, ¿sí?, se desenvuelva e interactúe dentro de los parámetros que la ley lo permite. La sociedad se tuvo que organizar. La sociedad dio luz verde a que se crearan los 3 organismos del Estado. Los elige constantemente, ¿sí? Nosotros directa o indirectamente elegimos a los 3 organismos del Estado. ¿Para qué? Para que creen mecanismos de control social, ¿sí? Para que creen ese orden social y esa convivencia pacífica que una sociedad necesita. Entonces, el derecho penal es un medio de control social, ¿sí? En realidad, las relaciones entre los miembros de la sociedad no siempre son pacíficas, ¿verdad? Y por el contrario, muchas veces son violentas, ¿sí? Es muy curioso que la misma sociedad se haya organizado para que existan parámetros de convivencia pacífica, que existan parámetros de lo bueno y lo malo, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, y la consecuencia de esto, para que posteriormente nos dividiéramos como sociedad, nos dividiéramos en izquierda, derecha, y que nos dividiéramos por religiones, que nos dividiéramos por ideologías políticas, cuando la sociedad es una sola, ¿sí? Y todos tenemos el mismo poder constituyente de elegir y ser electo. Por medio del poder constituyente nosotros definimos quiénes van a ser nuestros gobernantes, quiénes van a crear esos mecanismos de control social, ¿sí? Pero, si bien es cierto, las sociedades no son pacíficas, ¿verdad? Muchas veces son violentas en su mayoría. A veces no pueden ser controladas por medios de controles naturales, ¿verdad? Como lo son la familia, como lo es la iglesia, como lo es la sociedad, como lo es, por ejemplo, la universidad, como lo es la religión, ¿verdad? A veces las sociedades no se pueden controlar por medios naturales, ¿verdad? Ustedes, ¿sí? Por lo cual es necesaria la intervención, ¿sí?, de un control jurídico violento, ¿verdad? Como una norma penal, como una norma procesal penal, ¿sí?, como lo es un ente de administración de justicia o de cuidado, ¿sí?, de la ciudadanía, como lo es la Policía Nacional Civil, ¿sí? La Policía Nacional Civil, como lo es también, por ejemplo, el Ministerio Público, el organismo judicial, son medios de control, órganos de control que rigen la conducta de una persona dentro de la sociedad, ¿sí? La intervención es un control jurídico violento, ¿verdad?, como lo es el derecho penal, que se materializa a través de la ley, que crea el organismo legislativo como norma ordinaria, como el Código Penal, crea el Código Procesal Penal, ¿sí? El derecho penal no es otra cosa que un medio de control social que emplea la violencia, ¿sí?, que es sometida al derecho de la Constitución. Cuando en la teoría del control social se habla de violencia, se habla de un derecho penal rígido, un derecho procesal penal muy rígido, ¿sí?, en el cual cualquier ciudadano puede ser detenido por una infracción, falta o delito, ¿verdad?, por flagrancia o por investigación, ser sometida y llevada ante juez competente para que se le rinda su primera declaración, pueda estar auxiliado por un abogado particular o la defensa pública, y que de esta forma se pueda regular la conducta de una persona dentro de la sociedad. Entonces, el derecho como un medio de control social, también debemos entender como control social al conjunto de medios sociales y con repercusiones sociales que sirven para ordenar y regular el comportamiento humano externo, ¿sí?, en muy diversos aspectos. El control social que ejerce el organismo judicial, el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, se materializa a través de una ley, ¿verdad? La misma Policía Nacional Civil tiene una ley para poder actuar, ¿sí? Se ha creado una ley específica para que la Policía Nacional Civil tenga ese poder constituyente de poder corregir o poner en orden a un ciudadano que está haciendo hechos que vayan contra la ley, ¿verdad? El Ministerio Público es el ente investigador que actúa bajo su propia ley, bajo su propio mandato, el organismo judicial también. Recuerden que tenemos la ley orgánica del Ministerio Público, ley del organismo judicial, también tenemos la ley que rige a la Policía Nacional Civil. Entonces, son órganos de control, mecanismos de control social que sirven para regular el comportamiento de un ciudadano dentro de la sociedad. El control social no solo establece los límites de la libertad, sino que es un instrumento que tiene como fin socializar a sus miembros. Recordemos que la libertad en Guatemala tiene sus límites, ¿verdad? Ustedes, si nosotros cometemos un hecho delictivo,
podemos ser puestos a disposición de un tribunal o de un juez que determine si nosotros podemos seguir gozando de esa libertad individual. Recuerden que las personas que están presas o guardando prisión se encuentran vedadas únicamente de su derecho de ejercer la libertad individual. ¿Sí? Ese es el único derecho que se le violenta. Sus demás derechos constitucionales o fundamentales o derechos humanos están intactos, ¿sí? Y tienen como fin, ¿sí?, regular la conducta social. Ahí existen dos formas de control social. Están las informales, ¿sí? Son aquellas en las que el Estado no manifiesta de manera directa su carácter represivo sobre las personas, sino que la presión viene de otros individuos o grupos, ¿sí?, como lo es la escuela, familia, religión, iglesia. Tenemos los controles formales, que son aquellos en los que el Estado se manifiesta su poder de reprimir y controlar a las personas, como el derecho penal, sanciones, sanciones administrativas, por ejemplo. Una sanción administrativa es una que realiza, por ejemplo, la Inspección General del Trabajo, Superintendencia de Administración Tributaria, ¿verdad? El derecho penal propio regula delitos, ¿verdad?, que son actitudes contrarias a la ley. En resumen, el derecho penal es un medio de control social que se caracteriza por imponer sanciones, penas o medidas de seguridad cuando se han cometido acciones graves que atenten contra los bienes jurídicos de mayor valor de la sociedad. El derecho penal es un medio de control social, es sumamente necesario, es sumamente importante. Sin él no podríamos convivir en una sociedad, no podría existir la propiedad privada, no tendríamos libertad de culto, libertad de religión, no tendríamos la libre locomoción en un Estado republicano, democrático, representativo, como lo es Guatemala, que somos una república. Sin estos medios de control social, no podríamos tener acceso libre al agua, ¿sí? No podríamos tener acceso libre a una energía eléctrica. Los medios de control social son muy importantes y por eso son estudiados desde la perspectiva del derecho penal, ¿sí?, para que nosotros como guatemaltecos podamos vivir en un país donde se nos vulnere y se nos respeten nuestros derechos inherentes a la persona humana, los derechos fundamentales a través de la misma Constitución. Estos temas son imágenes de la coyuntura de ayer. Hoy vamos a ver una distinta. Vamos a dar fin a la presentación del control social del derecho penal. Para darle continuidad, voy a aceptar a dos personas que están ahí pidiéndome que acepte en la clase, ¿verdad? Siempre recordarles, ¿verdad?, a sus mismos compañeros que cuando estoy compartiendo pantalla no tengo acceso a ver quiénes quieren ingresar a la clase, así que una vez comparte pantalla tendrán que esperar ahí en ese tema. Bien, para que le demos un espacio de 10 minutos de la coyuntura nacional, voy a continuar con los principios del derecho penal. Hoy vamos a abordar 3 principios básicos del derecho penal. Vamos a dejar 3 principios para la próxima clase. Solo me confirman si ya tienen publicado su calendario de exámenes parciales, ¿para qué día estamos? Todavía no lo tenemos, licenciado. Bueno, les comento que a mí ya me pidieron un código de Classroom para que se lleve a cabo el examen parcial. Lo vamos a llevar a cabo en Classroom. Yo voy a compartir un código cuando esté publicado ya el examen parcial. Con este código ustedes van a poder ingresar a mi sala de Classroom. En Classroom van a encontrar un formulario que tendrán que contestar y pues se llevará con la mayor normalidad que ustedes ya conocen, ¿verdad? La mayoría de personas estoy totalmente seguro que están familiarizadas ya con Classroom. Bien, excelente. Vamos a continuar con los principios del derecho penal. Si me permite. Importante, yo voy a compartir mis presentaciones en el mismo salón de Classroom para que ustedes puedan descargarlas el día que se preparen para su examen parcial y pues puedan estudiar con esas presentaciones, ¿verdad? La presentación de PowerPoint la convierto a un PDF, lo cargo a Classroom y ustedes lo pueden descargar para poder estudiarlo, ¿verdad? No examino nada que no venga en mis presentaciones, ¿verdad? Todo lo que viene en el examen final, en el examen parcial, está dentro de las presentaciones de PowerPoint y está dentro de las presentaciones que se convierten a PDF. Entonces, para que no se pierdan, ¿verdad? Bien. Gracias, Lic. Principios, perdón. Gracias, Leo. Principios, bueno, a la orden. Principios del derecho penal, ¿sí?
Hoy vamos a manejar 3 principios. Como primer principio, vamos a hablar del principio de legalidad. Cuando ustedes sean abogados en el ejercicio de la profesión y se estén desempeñando en audiencias, se dediquen a derecho penal, a litigio estratégico, ustedes van a invocar estos principios dentro de su argumentación o en su discurso como abogados, ¿sí? El principio de legalidad dice, ¿sí?, que nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta, ¿sí? Delito o falta, infracción administrativa, según la legislación vigente de aquel momento. Repito, nadie puede ser condenado por acciones que en el momento de producirse no constituyan delito, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que yo cree un perfil de Facebook falso, con un nombre falso y una foto falsa, porque quiero controlar a mi novio o a mi ex o a mi novia, eso actualmente no está constituido como delito. Propiamente esa acción no está constituida como delito. Pero si se creara una ley que regulara, ¿sí?, el actuar de las personas en las redes sociales o en Internet, sería delito. Están los delitos informáticos, ¿verdad?, que están regulados en el Código Penal y que también hay una ley especial, un proyecto de ley especial. Pero si se regulara el hecho de que yo creara un perfil falso, con una foto falsa, para estar monitoreando mi novia, a quién les da like, a quién les da reacciones, o con quién habla, o con quién sube fotos, si yo hiciera eso y estuviera tipificado como un delito, ¿sí?, y el delito es tipificado hoy, ¿sí?, pero la acción ilícita yo la cometí hace una semana, el principio de legalidad diría que no puedo ser condenado, ¿sí?, por mis actos, ¿sí?, porque en el momento que los realicé no constituía delito o falta, ¿sí? Para poner un ejemplo muy sencillo, ¿sí?, que yo creo que no hay mayor pierde ahí. Entonces, el principio de legalidad es invocado por abogados, ¿sí?, para la defensa de sus clientes, ¿sí?, porque en muchos casos que el Ministerio Público presenta, por ejemplo, la ley del conflicto armado interno, ¿verdad?, o la ley de reconciliación, cuando muchos militares cometieron hechos que posteriormente estuvieron tipificados y hoy en día se encuentran algunos presos, la defensa de estos exmilitares es que en la época que ellos cometieron los ilícitos o los hechos, ¿sí?, no estaban tipificados como delitos. Cuando ellos cometieron los actos, no estaban tipificados como delitos. Entonces, como la ley no tiene efecto retroactivo, ¿sí?, y el principio de legalidad dice que nadie puede ser condenado por acciones o omisiones que al momento de producirse no constituyan delito, ¿sí?, sus clientes son inocentes. Entonces, el principio de legalidad es un principio básico y principal para el derecho penal, aunque a veces al Ministerio Público se le olvida. Se entiende que todo hecho sancionable requiere de la existencia de una ley formal anterior, ¿sí?, elaborada por el Parlamento, en este caso el organismo legislativo, y que describa un supuesto de hecho determinado, ¿sí? El principio de legalidad implica que existe una prohibición por analogía en el derecho penal, ¿sí? El derecho penal sí es un derecho en el cual los hechos deben estar tipificados como delito. Muchos autores indican que, por ejemplo, Guatemala establece en su Constitución Política de la República de Guatemala que los tratados y convenios internacionales sí regulan la mayoría de hechos de conductas humanas y las tipifica como hechos ilícitos o delitos, ¿verdad? Y que como Guatemala acepta los tratados y convenios internacionales como derecho interno, pueden ser aplicados por analogía y que pueden ser aplicados por medio de derecho comparado, lo cual es una aberración jurídica y es un error jurídico, ¿verdad? Cuando ustedes leen la Constitución Política de la República de Guatemala, en un artículo dice que los tratados y convenios internacionales tienen preeminencia sobre el derecho interno. Entonces, muchas gentes tienen la equívoca, ¿sí?, razón de que los tratados y convenios internacionales tienen preeminencia sobre la Constitución, es decir, están sobre la Constitución. Y no es así, ¿verdad? Nada puede estar por encima de la Constitución Política de la República de Guatemala, es nuestra Carta Magna. De ahí partimos, ¿verdad? Es la máxima norma en materia de derechos que tenemos como guatemaltecos y de ahí partimos, ¿verdad? La respetamos, de ahí se desprenden todas las otras leyes, tanto ordinarias, reglamentarias como individuales.
Entonces, compañeros, si no existe un delito que esté tipificado como un hecho ilícito en Guatemala, pero sí está tipificado en un tratado de un convenio internacional, la Constitución tiende a confundirnos, ¿verdad? Eh, si ustedes revisan la Constitución Política de la República de Guatemala y hacen un análisis exhaustivo de lo que establece ese artículo, se van a dar cuenta que los constituyentes, ¿sí?, se referían a otra cosa cuando hablaban de derecho interno. No se referían a la Constitución, ¿sí? Y para eso quiero que, por favor, todos traigan a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Me confirman cuando ya la mayoría la tengan, por favor? Vamos a hacer una pequeña anotación en la Constitución Política de la República de Guatemala que es determinante y que es muy importante para su conocimiento. Miren, por favor, cuando ya la mayoría la tengan, para lo cual voy a pedir que habiliten su cámara y me la enseñen, ¿verdad? Para que estemos seguros de que están ahí con su... Bueno, hay muchos que no la tienen y que no habilitan. Bien, perfecto. ¿Qué dice el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala? Preeminencia del del derecho derecho internacional. Ajá. Sí. Dale lectura, por favor. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ok. Quiero que subrayemos con un color diferente o subrayado la palabra derecho interno. Hagan una flechita a un costado de su constitución y van a hacer un pequeño llamado. Sí. Bien, van a hacer la pirámide de Hans Kelsen en chiquito, ¿sí?, ¿verdad? Van a poner las iniciales de la C, la O, la R y la I, Cori, ¿verdad? Bien. Y abajo de la pirámide de Hans Kelsen van a poner la palabra preconstitucionales. En otras clases hemos dicho que tenemos normas de rango constitucional, normas de rango ordinario, normas de rango reglamentario y normas de rango individual. Y si bien es cierto, el artículo 46 indica que en materia de tratados y convenios internacionales y que el derecho internacional tendrá preeminencia sobre el derecho interno, cuando los diputados que trabajaron el proyecto de constitución que tenemos vigente hasta el día de hoy, que es la que tienen en su mano, se refería al derecho interno, ¿sí?, se refería a las normas ordinarias, ¿sí? Entonces, cuando la palabra derecho interno, háganle una flechita y señalen la O de ordinario. ¿Por qué? Porque cuando Guatemala, ¿sí?, adopta un tratado y un convenio internacional, ¿sí?, cuando Guatemala se adhiere a un tratado y un convenio internacional en materia de derecho penal, por ejemplo, fíjense ustedes que el trámite para que un tratado y un convenio internacional se incorpore a Guatemala ingresa al Congreso de la República como un trámite de una iniciativa de ley. Sigue el mismo trámite.
¿verdad? Sigue exactamente el mismo trámite. Si ingresa como iniciativa de ley y tiene que cumplir con todas las fases de una iniciativa de ley para que sea ratificado por el Congreso, si el Congreso ratifica el Tratado del Convenio Internacional que un presidente firmó, al cual se adhirió, porque al final el trámite lo hace el Congreso de la República. Si el Congreso de la República es el encargado de ratificar los convenios y tratados internacionales, ¿sí? Si bien es cierto, el presidente es el encargado de ir a hacer la negociación en Naciones Unidas para adherirse a un tratado, un convenio internacional, pero el aparato legislativo, que es el encargado de que nazca la vía jurídica en Guatemala, es el Congreso. Entonces, si ingresa al Congreso como iniciativa de ley y el Congreso lo ratifica y lo publica, entonces, si el Congreso es el encargado de darle vida, ¿qué rango constitucional en la pirámide de Hans Kelsen tienen los tratados y convenios internacionales? Ordinario, ¿no? Ordinarias, ¿sí? Ordinarias. Las crea el Congreso de la República, ¿sí? Cuando ustedes escuchen a un profesional del derecho, ya sea del Ministerio Público, del Órgano Judicial, alguien internacional, de la comunidad internacional, que hable que Guatemala reconoce que los tratados y convenios internacionales son superiores a la Constitución, están equivocados. Hacen una interpretación equívoca del artículo 46. Ese es un gran error de muchos profesionales del derecho, menos en materia de derechos humanos, derecho penal, constitucionalistas. La Constitución no puede tener nada por encima de ella, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del principio del derecho penal, ¿verdad?, se refiere a que los hechos deben estar regulados en una ley para que puedan ser considerados como delitos. Ese es el principio de legalidad, ¿verdad? Muchos juristas a lo largo de la carrera, ustedes escucharán hablar y dirán, es que los tratados y convenios internacionales son superiores a la ley, son superiores a la Constitución, porque así lo establece el artículo 46. No, cuando los diputados que fueron electos para crear el proyecto de Constitución que tenemos actualmente en nuestras manos, se referían al derecho interno, se referían al que crea el organismo legislativo, ¿sí? A ese derecho se refería. Entonces, nada es superior a la Constitución, ¿sí? Si no está establecido un delito en el Código Penal, no puedo ser perseguido penalmente, ¿verdad? Porque no estaba regulado como delito en el momento que yo cometí el acto. Entonces, compañeros, para que terminemos de hacer una anotación así bonita en nuestra Constitución, yo les voy a dar el número de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ya aclaró ese artículo, ¿verdad? Entonces, bajo la Gaceta número 18, ¿sí?, página 99, expediente 280-90, sentencia de fecha 19 de octubre del 90, la Corte de Constitucionalidad aclaró, ¿sí?, que los tratados y convenios internacionales no son superiores a la Constitución, que son normas ordinarias, ¿sí?, que en todo caso, ¿sí?, si fuesen a ser superiores a un rango reglamentario, se les podría ubicar como normas preconstitucionales, ¿verdad? Un poquito arriba de las ordinarias, pero abajo de las constitucionales, ¿sí? Entonces, la forma correcta de interpretar el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala es que se debe interpretar como normas preconstitucionales, ¿sí? Los tratados y convenios internacionales son normas preconstitucionales, ¿sí?, en virtud que el legislador constituyente, es decir, el diputado constituyente que desarrolla la Constitución, no incluyó a las normas de rango constitucional en la expresión de derecho interno, ¿sí?, ya que en ningún momento nada puede ser superior a la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Tenemos a la pirámide de Hans Kelsen que nos dice que las normas de rango constitucional es la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Emisión de Pensamiento, Ley Electoral de Partidos Políticos, la Ley de Amparo y Exhibición Personal, ¿sí? Después tenemos las normas de rango ordinario, que son las que crea el Congreso de la República, ¿sí?, dictadas por el organismo legislativo. Tenemos las normas reglamentarias, son aquellas que son acuerdos gubernativos dictados por el presidente o el Consejo de Ministros, ¿sí?
acuerdos dictados por otros órganos o entidades autónomas, ¿sí? Eso son las normas reglamentarias. Y tenemos las individualizadas, que son sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sentencias de la Corte Suprema de Justicia, resoluciones o acuerdos ministeriales, pactos colectivos de condiciones de trabajo, ley entre las partes, los mismos contratos que hacen los particulares, ¿verdad? También son categorizados como normas individualizadas, ¿verdad? Y entonces, para que nos ubiquemos, ¿sí? Nada es superior a la Constitución, todo es inferior, ¿verdad? Pero los tratados y convenios internacionales pueden tener una jerarquía mayor al Código Penal, por ejemplo. Eso sí podría interpretarse así. Pero, ¿qué nos dice nuestro principio del derecho penal? ¿Sí? Que estamos estudiando. El principio del derecho penal nos ayuda a prevenir ese gran error, ¿verdad? Si los tratados y convenios internacionales fueron superiores al Código Penal y los tratados y convenios internacionales regularan delitos que no están establecidos en el derecho penal, yo podría hoy cometer un hecho que, aunque no esté tipificado en Guatemala, me podrían condenar por ese delito, ¿verdad ustedes? Y aún cuando en el Código Penal no existe ni el delito ni la pena. Entonces, el principio de legalidad nos ayuda a poder explicar y establecer este problema jurídico o esta inconstitucionalidad que tiene nuestra Carta Magna. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyen delito o falta. ¿Sí? Se entiende que todo hecho sancionable requiere de la existencia de una ley formal anterior, elaborada por el Parlamento y que describa un supuesto hecho determinado. Cuando me refiero al Parlamento, me refiero al organismo legislativo, pero mundialmente la doctrina se llama Parlamento, ¿no? El principio de legalidad implica la prohibición de aplicar por analogía otras normas, ¿verdad? Si un juez quisiera aplicar por analogía un tratado en convenio internacional en materia de derecho penal, no se podría hacer, ¿verdad ustedes? ¿Por qué? Porque el principio de legalidad no lo permite, no es legal, ¿sí? Para el derecho penal. Principio de irretroactividad de la ley, ¿sí? La irretroactividad es un principio jurídico que se refiere a la imposibilidad de aplicar una norma a hechos anteriores a la promulgación de la misma. Hoy, 17 de febrero, ¿sí? Se aprueba una ley y sale publicada en la ley oficial, ¿sí? Me quieren atribuir un delito que establece esta ley, pero yo cometí el hecho en enero, el 1 de enero, ¿sí? La ley no tiene efecto retroactivo, va a empezar a tipificar los delitos a partir del 17 que es hoy en adelante, ¿sí? Es decir, se trata de impedir que las normas tengan efectos hacia atrás en el tiempo, así como asegura que tales efectos comiencen en el momento de su entrada en vigor, con la finalidad de dotar de ordenamiento jurídico, ¿sí? Existe un ordenamiento, el ordenamiento jurídico se basa en los principios del derecho penal, en la irretroactividad de la ley, en el principio de legalidad, ¿sí? La retroactividad de la ley penal, ¿verdad? El principio de retroactividad de la ley penal, ¿sí? La ley ya establecimos que no tiene efecto retroactivo, ¿sí? ¿Sí? Salvo en materia penal, ¿verdad? Aquí viene la excepción, aquí viene la gran excepción, ¿sí? La ley no tiene efectos retroactivos, tal como lo establece el principio de retroactividad de la ley, ¿sí? Pero la excepción está en que en el derecho penal la ley podría tener efecto retroactivo, ¿verdad? Dice, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando se favorezca el reo, ¿sí? De lo anterior se deduce que en materia penal puede aplicarse una ley nueva a los actos, hechos o consecuencias regidos por una ley vigente al tiempo en que se le cometió, siempre y cuando favorezca al reo, ¿sí? Entonces, si la ley me favorece, se me puede aplicar. Si me perjudica, no se aplica, ¿verdad? Eso es lo bonito del derecho penal, ¿verdad? Tiene ciertos mecanismos que favorecen a la persona que es indicada en un delito. Tenemos el principio de culpabilidad, ¿sí? El principio de culpabilidad es un principio jurídico en virtud del cual no hay responsabilidad penal sin Chao, buenas tardes. O imprudencia. Permítame. Perdone que le interrumpa, ¿sí puedo? Sí puede, pero si quiere, solo que terminamos la presentación y nos quedamos con dudas. Perfecto. Me van a perder el hilo, ¿no? Gracias.
Principio de culpabilidad. Entonces, el principio de culpabilidad establece que el principio jurídico de culpabilidad es un principio en virtud del cual no hay responsabilidad penal sin dolo o imprudencia, ¿sí? Y por el que además se prohíbe que la pena impuesta, ¿sí?, sobrepase la medida de culpabilidad del reo, ¿sí? Como lo diría el latín, non crimen sin culpa, ¿sí? Ningún delito sin culpa, ¿sí? No puede haber delito si la persona que lo comete tiene culpa, ¿verdad? Según Zaffaroni, y para los que les gusta leer un poquito, ¿verdad?, los temas de la carrera, que es muy, muy, muy apasionante, y sí les recomiendo, ¿verdad, compañeros? A este abogado, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, docente, Zaffaroni es una persona que también es un escritor, ¿sí? Los libros de Zaffaroni sí vale la pena mucho que los compren, ¿sí? Porque Zaffaroni habla de la culpabilidad, y cuando Zaffaroni se refiere a la culpabilidad, dice que la culpabilidad, ¿sí?, se ejerza en magnitud que supere el reproche que puede formulársele a la gente del esfuerzo personal que haya realizado para alcanzar la situación concreta de vulnerabilidad. Cuesta mucho entender los conceptos y definiciones de Zaffaroni porque es un docto en derecho penal, ¿no?, que estudia mucho esto, pero para traducir la definición de Zaffaroni, ¿sí?, la culpabilidad es un elemento básico del delito, ¿sí? Es el nexo intelectual y emocional que une al sujeto con el acto delictivo, ¿sí? Es decir, ¿sí?, tenemos que estudiar el momento emocional y la acción intelectual que el sujeto quiso cometer al momento del acto delictivo, ¿sí? Pues por eso es que es un elemento del delito, ¿sí? La culpabilidad es el reproche que se hace a quien le es imputable una actuación contraria a derecho, ¿sí? Pero depende, ¿verdad? Lo tuvo que haber hecho de manera deliberada o por negligencia, a efectos de la exigencia de responsabilidad. Cuando hablamos de culpabilidad, ¿sí?, estamos hablando de esa acción, ¿sí?, que por imprudencia, ¿verdad?, se cometió. Pero el principio de culpabilidad nos dice, ¿sí?, que la pena que se le imponga a una persona que cometa un delito, ¿sí?, nunca puede ser excedida o sobrepasar el grado de culpabilidad que pudo haber tenido en la comisión del delito, ¿sí? El principio de culpabilidad busca un equilibrio entre el hecho cometido y la pena que se le va a imponer a la persona que la comete, ¿sí? Entonces, el principio de culpabilidad establece que los parámetros tienen que ser equitativos, ¿verdad? Por un hecho, por ejemplo, por un delito menos grave, ¿sí? Por ejemplo, que es conducirse en estado de ebriedad en su carro, por ejemplo, no le pueden imponer una pena de 30 años de cárcel, ¿verdad? El principio de culpabilidad protege, ¿sí?, que el grado de culpa, ¿sí?, o el grado de imprudencia, el grado de acción, ¿sí?, que ese grado de responsabilidad que es imputable al sujeto vaya de acuerdo con la pena que se imponga, ¿no?, para que se equipare y sea proporcional el hecho cometido con la pena que se impone. Eso establece el principio de culpabilidad. Ahora, regresamos al tema de la duda que teníamos. Teníamos una duda ahí con el tema de la irretroactividad de la ley con la retroactividad. Sí, así es, licenciado. ¿Qué pasa entonces en ese caso de la responsabilidad civil que alcanzan los 20 años? ¿Se podría, digamos que si alguien había cometido algo, alguna situación de carácter civil, se puede traducir en penal y podría alcanzarlo? Fíjense que causas civiles muy difíciles se pueden convertir en penales, ¿verdad? El delito de la contradancia de la responsabilidad civil y penal de los 20 años es para las personas que administran fondos públicos. Entonces ahí estamos en otro tema porque ahí nos metemos ya a la administración de los fondos públicos del Estado, ¿verdad? En ese momento lo que se busca asegurar es que si un hecho se cometió hoy y no está regulado en la ley, tengamos 20 años de responsabilidad penal sobre los fondos que administramos, ¿sí? No sobre los actos que cometemos. Por ejemplo, yo puedo estar hoy en un cargo público en donde yo soy ministro de Finanzas Públicas, por ejemplo. Yo administro el presupuesto total de la nación.
pero cometo actos y hago hechos ilícitos para poder desviar fondos e enriquecerme ilícitamente, ¿no? Si no está tipificado el acto como delito, no puedo ser procesado por ese acto, ¿verdad? Ahora, si posterior a que yo entrego mi cargo como ministro, 5 o 6 años después, se tipifica el delito, ¿sí? Muy probablemente no podré ser perseguido penalmente por ese delito, pero sí podré ser perseguido penalmente por los fondos, ¿sí? Por la cantidad de dinero que yo administré. Entonces, cuando hablamos de la cuantadancia de 20 años, responsabilidad civil y penal de las personas que administran fondos públicos, estamos hablando del uso que se le dé al dinero que forma parte del erario nacional. No podré ser perseguido por esa figura penal o por ese delito, pero de cajón el Ministerio Público me va a imputar 4 o 5 delitos más, ¿sí? Porque tengo responsabilidad por los fondos públicos que desvié. Así que miren, compañeros, en la carrera de los abogados, cuando a ustedes les toque defender a un cliente suyo, el Ministerio Público sabe estos principios del derecho penal y saben perfectamente que imputarle un solo delito a un sindicado es muy riesgoso para ellos, porque puede que ese delito no cumpla con los requisitos mínimos para ser catalogado e imputado a la persona que lo comete. Pero lo que hace el Ministerio Público es meter 4 o 5 delitos de cajón: asociación ilícita, ¿sí? Peculado por sustracción, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y me ponen uno quinto, ¿verdad? ¿Entiendes? Que puede ser, por ejemplo, sustracción del área nacional, sustracción de fondos públicos. Me ponen uno quinto, ¿sí? Saben que este quinto quizás se cae porque no existía el delito cuando yo cometí el hecho, pero los otros 4 sí existen, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Entonces, al final, el derecho penal es un juego entre lo que el fiscal imputa, en lo que el abogado se defiende y lo que el juez permite que se impute y lo que no, ¿verdad? Así que, para aclarar un poquito el tema ahí del tema de la responsabilidad de los funcionarios públicos en cuanto al manejo de los fondos. 3 principios, ¿verdad? El principio de legalidad, el principio de retroactividad de la ley penal y el principio de culpabilidad. Hablamos de la irretroactividad, ¿sí? Porque es un principio del derecho en general, ¿sí? Pero propio del derecho penal, principio de legalidad, principio de retroactividad de la ley penal y principio de culpabilidad. Solo quise trabajar tres principios para no saturarlos y que tuviéramos tiempo de poder platicar, como siempre se los pido, de la coyuntura que se está manejando a nivel nacional. Así que, como siempre, me gustaría escucharlos. Les prometo que creo que tenemos 10 minutos nada más, o cuánto tiempo tendremos. ¿Cuánto tiempo tenemos más para el segundo curso? 25 minutos, licenciado. Ok. Bien, compañeros, entonces, ¿quiénes lograron ver noticias? ¿Sí? ¿Quiénes? Quiero que me den una buena noticia hoy. Mire, compañero, mire, Elic, yo dejé de ver la novela, dejé de ver La Rosa de Guadalupe y me dedico a ver ya cosas que tienen que ver con el derecho. ¿Alguien que me pueda ir? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Así es. No vi las noticias, pero estuve en un espacio de Twitter del Faro, donde habló el... Twitter es magnífico. Twitter es magnífico, es para ver noticias y para los que no tienen tiempo de ver la tele. Es súper, ¿verdad? Perfecto. Eso es una muy buena plataforma que pueden utilizar. Así es, y un espacio que lo abrió el Faro y hablaron ciertos periodistas y también habló el exfiscal anticorrupción Francisco Sandoval. Sí. ¿Y qué escuchó? Estaban hablando sobre como ingresos que no se demostraron, que son como, no sé cómo explicarlo, pero es de la campaña de la presidencia del doctor Alejandro Yamatei, también de lo que están hablando del testigo A. Claro. No sé si se ha enterado, ¿sí? Sí, claro, perfecto. Mire, usted tiene todo el mapa de lo que está sucediendo a nivel nacional. Le vamos a dar chance ahí a alguien más, lo felicito, la verdad, y le recomiendo que vea la entrevista de CNN hoy a las 10 de la noche. Licenciado. ¿Sí? Licenciado. Sí, sí, en ese respecto al tema del financiamiento
ilícito no reportado, ¿verdad? Yo veo de que, según las declaraciones que la fiscal dio ayer también respecto a ese tema, yo veo de que sí hay posibles ilícitos cometidos por el actual mandatario, pero él le trasladó la responsabilidad total al quien fue entonces el jefe de campaña, incluso fue secretario privado, ¿verdad? Y que si no estoy mal fue un día nada más que tardó porque renunció el 21 de enero, pero este señor sí tuvo implicaciones según el mensaje, lo que la fiscal da, ¿verdad? Porque al momento de filtrar una información, ella aduce de que posiblemente, ¿verdad? Se está filtrando información que es de total reserva y de que sí hay personas involucradas respecto a ese tema de dinero que no fue reportado, ¿verdad? Y sobre todo la participación que tuvo ya el exministro de Comunicaciones y que también es parte esencial, pero veo yo que en ese comunicado sí hay elementos suficientes que podrían dar que el actual mandatario participó en hechos ilícitos en el 2019 respecto al financiamiento ilícito no reportado. Muchas gracias. Bien, solo para agregar ahí, como dijo usted, existen indicios, ¿verdad? Tenemos que tener la duda razonable, ¿sí? El principio de inocencia tiene que prevalecer siempre. Nosotros hoy vemos las noticias y quisiéramos que la gente sea procesada penalmente. No lo sabemos, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre respetar el principio de inocencia como un principio básico del derecho penal, ya lo vamos a ver. El principio de inocencia indica que debe existir un debido proceso, deben agotar todas las etapas del derecho penal. La prueba debe ser contundente, ¿verdad? La declaración de un testigo A, es decir, un testigo que ni siquiera le constó o lo presenció personalmente. Es la declaración de un testigo que escuchó una conversación. En este caso era una persona muy cercana al presidente, ¿verdad? Si hubiera sido cualquier persona, yo escucho muchas cosas todos los días, y usted, me imagino que más, pero si hubiese sido yo un ciudadano común corriente, no importa. El problema fue que era el exsecretario privado del presidente. Ahora, yo tengo todo un contexto y una balanza a ustedes, pero obviamente respeto la opinión de todos ustedes. Yo puedo creer que el presidente Alejandro Yamatei, como cualquier ciudadano más, debe de rendir cuentas y dar la cara por sus hechos, aunque tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho, ¿no? O sea, el presidente Alejandro Yamatei aún no ha sido, por el que goza de este juicio, no ha podido ser acusado formalmente, ¿sí? Y que un secretario no le haya constado los hechos y los haya escuchado, tiene valor como declaración, y por supuesto que es un hecho constitutivo de delito, pero tendrán que probarlo, ¿verdad? Tendrá que ser probado directamente. CNN, vean hoy la entrevista, ayer hubo una, hoy hay otra. La fiscal general sale ayer a dar declaraciones en donde dice, miren, la investigación está bajo reserva. O sea, ¿cómo están hablando de un testigo y reproducen un audio a nivel internacional si la investigación está bajo reserva? ¿Cómo tuvieron acceso a ese audio, bro? Para empezar, las actuaciones del derecho procesal penal no son públicas, ¿sí? Ustedes no pueden en medios de comunicación publicar que una persona es prácticamente culpable, ¿verdad? Porque con eso que hacen casi lo están condenando, como a todos los guatemaltecos que a veces en algún momento podemos caer en un proceso penal. Pero hay que ser subjetivo, ¿verdad? En ese tema. Me gustaría que Marilyn, creo que me pidió la palabra. Sí, licenciado, buenas tardes. Yo leí también ayer de que la FECI ya reconoce que existe un audio y que el gobierno rechaza esa publicación. Hasta subieron un mensaje en donde lo catalogan como noticia falsa, y de que había una cita en donde decía que hacen un llamado a los medios de comunicación a no replicar este tipo de noticias falsas, maliciosas, construidas, ya que lo único que están haciendo es para no demostrar una prueba firme, que solo están dañando la reputación o la imagen del presidente. Pero yo siento que también están con esto de publicar que son falsos, de que se va a
como a que no le crean, están arruinando toda la investigación que se están llevando en la fiscalía. No solo eso, ¿verdad? Ustedes están poniendo en peligro la investigación y sobre todo, qué extraño, qué extraño que a raíz de la destitución y la captura de exfiscales de la FESI, al mando de Juan Francisco Sandoval, hoy en día estén haciendo estos acusaciones a nivel internacional, ¿verdad? O sea, que hay que ser bien imparcial, hay que tratar de mantener la imparcialidad en todo momento, leer entre líneas para entender qué es lo que está pasando en el país, ¿verdad? Y ver toda la información, ver fuentes confiables sobre todo. Creo que quiero hablar Mariana Estrada. Hola, licenciado, buenas tardes. Otra cosa también es de que Porras se pronunció ante esto y también habló sobre la criminalización de los operadores, y ese mensaje fue enviado a Estados Unidos. Y lo de las revelaciones que hicieron contra Yamatei, hubo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque Rafael Curruchiche dijo otra cosa el martes y ahorita Consuelo Porras dice otra, entonces es súper contradictorio, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? También habría que evaluar qué interés tiene la embajada La americana. persecución contra la jueza Alfan. Sí, claro, eso también, los jueces. También habría que ver qué intención tiene la embajada americana, ¿verdad? O sea, dando declaraciones por un tema que es autónomo, pues que es guatemalteco, es nacional, ¿verdad? Keila, creo que quería hablar, Keila. Sí, licenciado, yo vi que, bueno, como decíamos, de Porras, no todos se ponen de acuerdo, ¿ah? Siento yo que tal vez no es normal, que creo que son 3 operadores de justicia que están exiliados en Estados Unidos, pero también se hubiera sido la entrevista un poco más, como más guardada, porque ahora todos viendo, me imagino yo pues que después de estas revelaciones han de estar viendo cómo lo tapan o cómo sacan una cortina de humo, ¿verdad? Entonces igual, así como Francisco, creo que Sandoval creo que es, perdone, dice que se solidariza con los fiscales que están siendo criminalizados hoy en día aquí en Guatemala, también se debería de centrar en que todo lo parcial o todo lo que incluye Guatemala sea a nivel nacional, y que a la hora de tener pruebas, así como lo que pasó con el expresidente de Honduras, se pueda realizar aquí, ¿verdad? Porque creo yo que todos ellos tienen algo que ver en todo este caso, ¿verdad? En el audio, en la corrupción, en los pagos ilícitos. Entonces, en mi opinión, sería que se debería de dar estas cosas a nivel internacional, sin embargo, guardando todo aquello que sea importante para una investigación en un futuro, ¿verdad? Que pueda ser un clavo para, bueno, podemos agarrar a esta persona porque tenemos todas las pruebas suficientes, y que no sea como que ahora que ya lo saben, quieran borrar todo o quieran hacer tantas cosas, ¿verdad? Claro. Fíjense que me llama mucho la atención la entrevista de CNN ayer, porque Fernando del Rincón decía que la fiscal general Consuelo Porras había puesto en peligro la investigación al revelar nombres, audios e información de la investigación, ¿verdad? Pero me parece curioso que este entrevistador diga que la fiscal puso en riesgo la investigación, pero él reprodujo la investigación, el audio, ¿verdad? Lo único que hicieron fue desvirtuar la voz, pero ya salió el audio en Twitter ya sin necesidad que tengan que desvirtuar la voz. Entonces, cuando alguien no lo hace es poner en peligro la investigación, y cuando él lo hace a nivel internacional no es poner en peligro la investigación, ¿verdad? Es una contradicción. Diego Alejandro. Buenas tardes, licenciado. A mí solo me gustaría hacer una reflexión, ¿verdad?, acerca de lo que estamos viendo en Guatemala, y que a mí, sinceramente, como guatemalteco, no me gusta ver esto. El artículo del primero de la Constitución dice que el Estado se organiza para el bien común, ¿verdad? Y esto me da a mí como pensamiento. Entonces, nuestros políticos, gobernantes,
son una especie de homínimos no desarrollados evolutivamente hasta Homo sapiens, o no usan la razón, o son analfabetos, ¿verdad? Porque claramente la Constitución tiene que ver con el bien de Guatemala. Otra frase que a mí me gustaría decir, que es, o sea, del Che Guevara, que la cito textualmente, que dice: solo existe un sentimiento mayor que el amor hacia la libertad, que es el odio hacia quien te la quita. A veces me siento de esta manera por lo mismo, ¿verdad? Porque ver las libertades violadas de uno como ciudadano a nivel colectivo a veces genera pavor, ¿verdad? Y todo, cómo nos apabullan como sociedad. Y respecto a lo que está sucediendo en Guatemala, yo sí más o menos me enteré de la noticia acerca de que se puede decir supuestamente, porque como usted bien lo señaló, tienen que prevalecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Supuestamente a Yamatei, cuando estuvo en el partido Vamos, se le dieron 2 millones de quetzales de parte de una empresa, si no estoy mal, Conamagua, algo así, Sí. ¿no? Y supuestamente lo que sí está comprobado, o lo que sacó CNN diciendo, ¿verdad?, de que a esta empresa ahora se le han dado proyectos de infraestructura por 81 millones de dólares. Son 12 contratos. Entonces esto lo pone a uno a tener un pensamiento crítico y decir, si te dieron 2 millones de dólares cuando eras candidato y ahora nos estás dando proyectos por 81 millones de dólares, tiene que haber gato encerrado, ¿verdad? Pienso yo, pero como usted lo dice, tenemos que respetar el principio de inocencia y el debido proceso, porque si no, no estaríamos en un Estado constitucional de derecho. Otro punto que me gustaría abarcar es también lo interesante que usted dijo, ¿verdad? ¿Por qué los Estados Unidos y por qué precisamente estos medios de comunicación que se emiten desde Miami, ¿por qué lo están haciendo, verdad? Porque así como dijo la compañera, que fuera bonito, ¿verdad?, que Estados Unidos fuera, como ellos se dicen, ¿verdad?, los héroes del mundo, porque ellos así se denominan a veces, que vinieran y saturaran aquí todos los problemas de Guatemala, pero todos sabemos que tienen unos intereses atrás. Claro, por supuesto. Muchas gracias. Como también el mártir cubano José Martí, comparto su pensamiento junto con el Che Guevara. Y también me gustaría dar otro punto acerca de lo que dijo el exfiscal Juan Francisco Sandoval, que es muy preocupante. Es muy preocupante la sociedad a nivel sociológico que vivimos, a nivel la idiosincrasia social de la que vivimos. ¿Por qué? Porque me gustaría a mí citar algunos personajes guatemaltecos que han luchado por nuestro país y que lastimosamente los han exiliado. Tenemos el caso de nuestro insigne ejemplo de la Facultad de Derecho, que sería Miguel Ángel Asturias, lastimosamente en el tiempo de Cabrera, exiliado por un tiempo. Una aportación, Diego. Somos la única universidad en Guatemala que tiene un premio Nobel. Exacto, la única universidad. O sea, no hay otra universidad en Guatemala que tenga un premio Nobel entre sus egresados y estudiantes. Así que, razón para enorgullecerse bastante. Miguel Ángel Asturias, exiliado, muerto en Madrid, enterrado en París. Nuestro mártir universitario. Olivero Castañeda de León, muerto. Miguel Argueta, muerto. Los revolucionarios, muertos. O sea, mi pensamiento es solo reflexivo y tomándolo en esta circunstancia que vivimos de convulsión política, es que, como bien te lo dijo Juan Francisco Sandoval, fueron 13 fiscales exiliados. O sea que no hemos cambiado mucho en los tiempos de hace bastante, ¿verdad? Y 4 que están, si no estoy mal, que él dijo que están en la cárcel, que trabajaron en la CICIG. Mi conclusión sería de que el pueblo creo que necesita más educación y dejar la religión por un lado, como decía Marx, el opio del pueblo es la religión, y hasta cierto punto yo estoy con él. Y
la educación creo que es vital que nos informemos no solo como estudiantes, sino como ciudadanía general. Gracias, licenciado. Bien, excelente. Ya vamos a cerrar. Les agradezco su participación a todos, ¿verdad? Siempre tranquilos, yo voy a estar subiendo las presentaciones en esta próxima semana para que ustedes puedan estudiar a partir de las presentaciones. Por aquí sería todo para mí hoy. Yo les deseo éxitos en su siguiente clase, que tengan una excelente tarde, mil bendiciones y pues nos seguimos viendo siempre. Nos vemos el día martes. Muchas gracias. Gracias.